Bueno, estimados, el día de hoy vamos a tener la última clase del curso, ¿ya? Con la clase de hoy día vamos a dar por cerrado lo que es materia, así que, bueno, la próxima semana tendrían libre, digamos, para que se preparen para la prueba que es el lunes que viene después. Seguramente la próxima semana también sea la última ayudantía, que va a ser básicamente la última instancia para revisar problemas. Y eso, bueno, cualquier consulta que tengan con la materia, ¿cierto? La próxima semana en sus estudios me pueden escribir por correo y las vamos resolviendo según corresponda. También podemos juntarnos algún día si quieren por Zoom a aclarar consultas, pero con la clase de hoy día ya damos por finalizado lo que son las clases teóricas, porque ya con hoy día cerramos el tema de momentos de inercia y ya a partir con algún tema pendiente que se nos habrá quedado. No se alcanza. Así que, eso, vamos a revisar hoy día los últimos conceptos de momento de inercia, las últimas características, propiedades que hay que tener en cuenta cuando se trabaja, ¿no es cierto?, con momentos de inercia. Bueno, la clase anterior vimos que el momento de inercia, ¿cierto?, era una propiedad característica de un área, ¿cierto?, que nacía de una integral que tenía una distancia al cuadrado, ¿cierto? Una distancia respecto a un eje. El momento de inercia siempre se calcula respecto a un eje. Ese eje podía ser el eje X o el eje Y, dando lugar a los momentos de inercia rectangulares, o podía ser un eje en la tercera dimensión, ¿cierto? Por ejemplo, en el eje Z, en la dirección Z, dando lugar al momento de inercia que llamamos momento de inercia polar. ¿Ya? Los tres se calculan con tres integrales. Eh, vimos, ¿cierto? Cómo hacer esos cálculos para figuras básicas, ¿ya? Pero hoy día la idea es que podamos encontrar una forma fácil o relativamente fácil para encontrar momentos de inercia de figuras compuestas, figuras más complejas que estén compuestas eh, por varios ciertos cuerpos más sencillos. Para eso tenemos que usar un teorema que se llama o se denomina el teorema de los ejes paralelos. Ya, lo primero que hay que tener en cuenta para ocupar este teorema es que existen dos momentos de inercia que son especialmente importantes, ¿ya? Y que son los momentos de inercia respecto a los ejes que pasan por el centroide. O sea, acá básicamente lo que estamos diciendo es que acá existe una área, ¿cierto? Cualquier área tiene un centroide específico, ¿cierto? Y por ese centroide pasan dos ejes en particular rectangulares, ¿cierto? Un eje X, y acá lo vamos a llamar X', y un eje Y, y acá igual lo vamos a llamar Y'. A estos ejes se les denomina ejes centroidales, ¿vale? Básicamente porque pasan por el centroide. Ya, el teorema de los ejes paralelos lo que permite es encontrar los momentos de inercia respecto a cualquier otro par de ejes a partir de los momentos de inercia centroidales. O sea, básicamente lo que permite este teorema es que si yo conozco los momentos de inercia, aquí por ejemplo, respecto al eje X' y X', y si conozco los momentos de inercia respecto al Y', ¿cierto? Yo puedo conocer a partir de este momento y de este los momentos respecto a otros dos ejes. Por ejemplo, al eje X y al eje Y, siempre y cuando esos dos ejes sean paralelos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a dar por supuesto de que conocemos los ejes, los momentos de inercia centroidales respecto a los ejes X' y queremos calcular respecto al eje X y respecto al eje Y, que son paralelos y se encuentran
a unas distancias perpendiculares d sub x y d sub y. Entonces, acá lo que hacemos es definir un elemento de área, ¿cierto? Representado con las coordenadas y', ¿cierto? Y x' para medir su posición respecto a los ejes centroidales y las coordenadas x e y para medir su posición respecto a los ejes x e y. Entonces tenemos básicamente esta igualdad, ¿cierto? Esta es la relación que existe entre ambos ejes, ¿cierto? La coordenada y, que es esta de acá, es igual a la coordenada y' más la distancia que separa a los ejes, ¿vale? Entonces, ¿cierto? Nosotros tenemos la definición del momento de inercia de toda el área respecto al eje X, que sería acá esta definición, ¿cierto? Que es la definición de toda la vida que nosotros conocemos. Ya, como decía, tenemos acá la definición de momento de inercia respecto al eje X. Entonces, si queremos derivar este momento de inercia respecto al eje centroidal, ¿cierto? Reemplazamos la relación entre los ejes, ¿cierto? Teníamos que y era igual a y' más la distancia, ¿cierto? Esto es simplemente una suma de distancias. Reemplazamos esta ecuación aquí, reemplazamos, nos da esto, y acá desarrollamos el cuadrado de binomio, ¿cierto? Me queda el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Me quedan 3 integrales. Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos deducir de estas integrales? La primera integral, ¿cierto? Es un momento de inercia, ¿cierto? Es una integral que tiene una distancia a un eje al cuadrado por un área. ¿Ya? Eso es un momento de inercia. En este caso, es el momento de inercia respecto al eje y', ¿vale? X', perdón. X' es este momento de inercia respecto al X', porque estoy integrando el diferencial de área respecto a ese eje, respecto a este eje de acá. Esa es la primera integral. Entonces, acá obtuvimos momento de inercia centroidal, porque está medido respecto al eje que pasa por el centroide. La segunda integral, si nos fijamos, ¿cierto? Es un primer momento, ¿ya? No es un momento de inercia, esta integral de acá, es un primer momento, porque tiene una distancia elevada a la potencia, a la primera potencia, por un diferencial de área. Tenemos esta integral, ¿cierto? Y esa integral, como decía, es el primer momento respecto al eje centroidal. Entonces, si recordamos la definición de primer momento de inercia, o sea, primer momento, no de inercia, primer momento de área, es esta de acá, es igual al centroide, al i barra, por el área, y debido a que el centroide se encuentra dentro de ese mismo eje, ¿cierto? Porque la coordenada del centroide respecto al eje X' es 0, porque el eje pasa por el centroide, entonces es que esta integral vale 0. O sea, el primer momento de cualquier área respecto a su eje centroidal es 0 porque el centroide se encuentra en dicho eje. ¿Ya? Básicamente. Acá lo que estamos diciendo es que i barra, ¿cierto? Es 0 respecto al eje X'. ¿Cierto? Es 0 porque está ahí mismo. Entonces esta integral da 0. Y la última integral, que es la más fácil, ¿cierto? Una integral de área, esta integral simplemente es igual al área, ¿ya? Aquí no hay mayor misterio. Entonces, si simplificamos todas estas deducciones de estas 3 integrales, me queda esta expresión de acá abajo. ¿Qué me dice esta expresión? Me dice que el momento de inercia respecto a cualquier eje X es igual
al momento de inercia respecto al eje X centroidal, que pasa por el centroide, más el área por la distancia al cuadrado entre los ejes, por la distancia que separa los ejes al cuadrado. Y esto mismo obviamente se cumple, es fácil demostrarlo, tal como se hizo acá, es fácil demostrarlo, se cumple para el eje Y también, ¿ya? Estas dos igualdades de acá son las que se denominan como el teorema de los ejes paralelos, porque como el nombre lo explica, ¿cierto? Permite obtener un momento de inercia a partir de un momento de inercia paralelo. Bueno, acá están las dos ecuaciones, las variables. Tenemos acá la notación es que estos dos momentos de inercia, el IX y el I sub I, son los momentos de inercia respecto a ejes arbitrarios. Estos ejes pueden ser cualquier eje, el eje que ustedes necesiten hacer el cálculo. Ya no hay ninguna restricción. La única restricción es que tienen que ser paralelos a los ejes centroidales. ¿Ya? Tienen que ser paralelos. Con los ejes que sí hay restricciones son con los ejes que llevan la barra arriba, que son los ejes centroidales. Ya, estos ejes siempre tienen que ser los que pasan por el centroide para aplicar el teorema de los ejes paralelos. Ya, yo no puedo, por ejemplo, si yo tuviera, digamos, voy a poner un tercer par de ejes acá, porque esto lo voy a recalcar harto porque es un error que bien común que yo identifico. Por ejemplo, si tuviéramos este par de ejes que voy a dibujar en azul, ¿ya? Yo no puedo aplicar el teorema de los ejes paralelos. Vamos a poner acá, vamos a llamar a este x2' y y2'. Yo no puedo aplicar el teorema de los ejes paralelos respecto de este eje a este eje. No se puede, porque ninguno de los dos son ejes centroidales, ¿ya? Siempre tiene que partir del centroide, del eje centroidal, y desde ese eje centroidal yo calculo en otro eje, pero no puedo relacionar dos ejes que no sean centroidales. Si yo, por ejemplo, en este caso, supongamos, porque hay ejemplos o problemas en los que se puede dar esta situación, si yo, por ejemplo, conozco este momento de inercia, conozco el I x2', ¿ya? Y necesito calcular el IX, ¿ya? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque no puedo aplicar el teorema de los ejes paralelos directamente. Este es el que conozco, el IX2'. Para calcular el IX tengo que trasladar primero el momento de inercia del eje x2' al eje x', usando el teorema de los ejes paralelos. Acá sí funciona porque estamos relacionándolo con un eje centroidal, solamente que acá la variable conocida sería esta, ¿cierto? Esto igual lo conocemos y tendríamos que despejar esto de acá, ¿ya? Tendríamos que despejar esto de acá. Y ahora que conocemos el momento de inercia centroidal, o sea, conocemos el IX', ¿cierto? Porque ya aplicamos el teorema de los ejes paralelos una vez. Ahora que conocemos ese momento de inercia, podemos aplicar nuevamente el teorema de los ejes paralelos para trasladar el momento de inercia del eje X' al eje X. ¿Ya? Yo no puedo hacer esto. No puedo ir del x2' al X directamente. Esto es erróneo, ¿ya? Porque no es centroidal. Y se lo recalco por lo mismo. Bueno, siguiendo con las variables, acá tenemos las dos distancias. Estas son las distancias siempre perpendiculares, o las distancias más cortas que separan los ejes X y X' y Y' respectivamente, y el área, ¿cierto? Es simplemente el área total que se puede obtener por integración o conociendo el área simplemente de la figura. Entonces, esta ecuación se puede leer como que el momento de inercia de un área respecto a un eje cualquiera es igual al momento de inercia del área respecto a un eje paralelo que pasa por el centroide más el producto del área y el cuadrado de la distancia perpendicular entre los ejes.
Este teorema se conoce como el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner, ¿ya? Que fue la persona que hizo esta derivación por primera vez. Entonces, básicamente, la forma en la que se puede entender más fácil este teorema, ¿cierto? Es que si yo conozco este momento de inercia, el ix' barra, ¿cierto? Para conocer el ix, yo lo que hago es sumarle el área por la distancia al cuadrado, ¿vale? Le sumo a este el área por la distancia al cuadrado y obtengo el momento de inercia en el eje que me interesa. Si yo quiero hacer el cálculo al revés, si yo conozco el ix y quiero conocer el momento de inercia respecto al centroide, lo que hago, ¿cierto? Es esta ecuación, pasar restando el área por la distancia al cuadrado. Y ahí, ¿cierto? Yo puedo jugar con todos los ejes que necesita hacer los cálculos sin ningún tipo de problema. Teorema de los ejes paralelos también se puede aplicar a lo que es los momentos de inercia polares, ¿cierto? Respecto a un punto, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente es la misma derivación, la pueden comprobar fácilmente, ¿cierto? De igual manera como hicimos con la derivación de los momentos de inercia rectangulares. Acá la lógica es exactamente la misma. Vamos a tener que el momento de inercia respecto a un punto cualquiera, en este caso un punto O, ¿cierto? Es igual al momento de inercia respecto al centroide, más el área de la figura completa por la distancia, en este caso, que separa ambos puntos. ¿Ya? Eso, no hay mayor misterio acá, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Si yo conozco este momento de inercia, JC, ¿cierto? Y yo quiero conocer JO, lo que hago es sumar el área por la distancia al cuadrado. En este caso es la distancia de Pitágoras, ¿cierto? La distancia más corta, la hipotenusa de un hipotético triángulo, básicamente. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver dos ejemplos muy sencillos. Vamos a ver acá un círculo. Determina el momento de inercia de un área circular respecto a una línea tangente y de un triángulo respecto a su eje centroidal paralelo a su base. Ya vamos a ocupar los datos que obtuvimos en la clase anterior. Aquí tenemos el primer problema. Ya, si revisamos un poco atrás, ¿cierto? La clase anterior, nosotros tuvimos el momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centro. Nos dio pi cuartos el radio a la cuarta. Ya esto nosotros lo comprobamos con integración. Entonces nosotros acá conocemos el momento de inercia, respecto al eje X, ¿cierto? Respecto al eje X, como el eje X coincide acá con el centroide, vamos a ponerle una barra y X barra, y sabemos que esto vale pi cuartos por el radio a la cuarta, ¿verdad? Y ahora se nos pide determinar el momento de inercia con respecto a una línea tangente al círculo. Entonces, vamos a definir un nuevo eje que sea tangente al círculo, aquí, ¿cierto? Este eje lo podemos llamar X1. Y bueno, podemos ver que la distancia que separa ambos ejes es simplemente, ¿cierto? En este caso es un radio. Un radio. Acá la distancia que separa ambos ejes es un radio. Entonces, si yo conozco el momento de inercia centroidal y quiero conocer el momento de inercia en un eje cualquiera, lo que hago es sumarle
la distancia al cuadrado por el área. ¿Vale? Entonces, acá tendríamos que el momento de inercia respecto al eje X1 es igual al momento de inercia respecto al eje X más el área por la distancia al cuadrado. ¿Qué me va a dar esto? Pi cuartos por R4 más el área que es pi R cuadrado, ¿cierto? El área de un círculo, por la distancia al cuadrado, que en este caso es R cuadrado, ¿cierto? La distancia de R al cuadrado, R cuadrado. Así que bueno, se desarrolla simplemente esta expresión. Acá me va a dar pi R a la cuarta. Y bueno, acá me va a dar 5 cuartos de pi por R a la cuarta. Ese sería el momento de inercia respecto al eje X1. Fíjense que según este teorema, nosotros jamás vamos a obtener un momento de inercia respecto a ningún eje que sea menor que el momento de inercia respecto al eje centroidal. ¿Ya? Eso es porque, ¿cierto? La forma, el momento rotativo más natural que tiene un cuerpo, más fácil de impartir un momento rotativo en un cuerpo, es siempre respecto a sus ejes que pasan por el centroide, ¿cierto? Siempre va a ser más fácil poner esto a rotar respecto al eje centroidal que respecto a cualquier otro eje, cualquiera que yo pueda tener más alejado o más cercano a ese eje centroidal. Por tanto, nunca vamos a obtener un momento de inercia menor que esto, ¿ya? Bajo ninguna circunstancia. Siempre va a ser mayor respecto a un eje arbitrario en cualquier posición. Ya, el segundo ejemplo es un triángulo. Un triángulo, acá queremos determinar el momento de inercia del triángulo con respecto a su eje centroidal paralelo a su base. Entonces, si vemos los cálculos que hicimos en la clase anterior, que fue este de acá, nosotros calculamos el momento de inercia respecto a la base. ¿Sí? Nos dio BH cubo doceavos respecto a la base, ¿vale? Entonces, acá el dato que conocemos, ¿cierto? Es que el momento de inercia respecto a X, y sub X, es BH cubo doceavos. Ya, respecto a este eje, acá no conocemos el centroidal, sí conocemos el momento respecto a este eje arbitral. Entonces lo que tenemos que hacer es, lógicamente acá, ubicar el centroide, digamos que está ahí, ¿cierto? Definimos un eje centroidal, en este caso se me pide un eje centroidal paralelo a la base, y bueno, la distancia que separa estos dos ejes no será otra que, ¿cierto?, la coordenada ahí del centroide. Y esa coordenada nosotros ya la calculamos hace varias clases atrás, vale 1/3 de la dimensión correspondiente, o sea, acá en este caso 1/3 de h. Acá la distancia va a ser h tercios. Entonces, fíjense que acá tenemos que hacer, tenemos que aplicar el teorema al revés. Nosotros conocemos este ix, ¿cierto? Si a este lo llamamos x', ¿cierto? Para pasar de ix a x', lo que hacemos es restar el área por la distancia al cuadrado, ¿vale? Porque el teorema de los ejes paralelos nos dice que ix es igual a ix1, o x', perdón, barra más el área por la distancia al cuadrado, y acá, en este problema en particular, lo que se conoce es este, y nuestra incógnita es esta de acá. Entonces, si despejamos, esto nos va a dar ix' barra igual a ix menos el área por la distancia al cuadrado. Así que acá nos va a quedar, ¿cierto? BH cubo doceavos menos el área, que es la base por la altura dividido en 2, ¿cierto? La mitad, por la distancia al cuadrado, o sea, h cubo
al cuadrado. Esto me va a quedar BH cubo doceavo. Acá me va a quedar B por H y H cuadrado, H cubo. Y abajo 9 por 2, 18. 18, tenemos mínimo común denominador 36. Esto tengo que multiplicarlo por 3. BH cubo menos, y este por 2. BH cubo. Por lo que me va a dar un 36avo de BH cubo. Y ese sería el momento de inercia respecto al centroide. Fíjense que lógicamente que esto es menor que respecto a la base. Porque lo que comentábamos delante siempre, el momento de inercia menor es el que es el respecto al eje que pasa por el centroide. Bueno, la utilidad de este teorema básicamente es que es mucho más fácil hacer esta suma, sumar o restar este factor, que volver a calcular una integral, porque esto podríamos volver a integrar esto respecto al x', pero eso ya es más trabajo, básicamente, pero se puede. ¿Dudas, consultas hasta acá, chicos? ¿Se han entendido estos dos problemas? El teorema de los ejes paralelos está claro. ¿Hay algo que no se entienda? Profe, respecto a lo que usted dijo que era un tercio la distancia del triángulo, del centroide, ¿Sí? ¿eso es válido para todo tipo de triángulos o solo para los que son rectángulos? Es válido para todos los tipos de triángulos, pero siempre tienes que medir la distancia desde, desde la base, ¿sí? Este no es un triángulo rectángulo, ¿sí? Desde la base, Claro, siempre aquí. Entonces, por ejemplo, si tú quieres encontrar esta dimensión, ahí no puedes decir que es B tercios, ni 2 B tercios, ni nada, porque siempre tiene que estar medido desde la base. Podrías hacerlo, por ejemplo, midiéndolo desde acá. Si esto es perpendicular, ahí sí esto es, bueno, es un tercio de toda esta dimensión, ¿vale? Pero ahí tendrías que conocer ese dato y acá no lo conoces. Entonces siempre esto es válido, siempre que tú lo midas de manera perpendicular a alguno de los lados. No sé si se entiende. sí, perfecto, gracias, profe. Ya, vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? Lógicamente que cuando tienes un triángulo rectángulo es más fácil porque ahí sí se cumple respecto a ambos lados. Respecto a este, por ejemplo, si tuvieses aquí el centroide, ahí sí se cumple que esto es B tercios, si esto fuera B, y esto es H tercios, si esto fuera H. Porque al ser rectángulo, ¿cierto? Puedes fácilmente medir la distancia perpendicular respecto a la base y a la altura. ¿Ya? En fin. Bueno, acá yo les doy algunos momentos de inercia relevantes. ¿Ya? Respecto al rectángulo, les doy los momentos de inercia respecto a la base y a la altura, o sea, a los lados del rectángulo más que nada, ¿cierto? Acá estos serían respecto a los lados, esto respecto a los ejes centroidales y acá respecto al centroide mismo. Ya estos datos los pueden dar por conocidos en cualquier desarrollo y simplemente aplican el teorema de los ejes paralelos para hacer los cálculos que necesiten. Acá lo mismo, tenemos el triángulo, acá son los dos datos que hemos sacado respecto a la base, ¿cierto? Y al centroide, al eje centroidal. Aquí lo mismo tenemos para el círculo, tenemos los momentos de inercia centroidales y el momento de inercia polar también centroidal. Y por último, acá tenemos el semicírculo y el círculo, ¿vale? Aquí, respecto a los ejes X e Y, nótese que este eje X no es centroidal,
el eje Y sí es centroidal, ¿ya? No sé por qué siempre en las tablas dan estos dos ejes, pero no dan este, por ejemplo, ¿ya? Ese se puede obtener se puede obtener con el teorema de los ejes paralelos, restando, ¿cierto? Acá el área por la distancia al cuadrado. Se puede. Y acá lo mismo para el cuarto de círculo, se da respecto al eje X y el Y, pero no son los centroidales, ¿vale? Y también respecto al origen, pero no respecto al centroide. Ya estos datos ustedes los pueden ver acá o los pueden también pillar en cualquier tabla. En cualquier tabla hay varias tablas que tienen los momentos de inercia, los centroides y demás en los libros de mecánica estructural o mecánica vectorial. Siempre están estos datos. Así que bueno, para ir, último tema, ¿cierto? Es áreas compuestas, ¿ya? El teorema de los ejes paralelos nosotros lo hemos estudiado ahora para poder hacer cálculos en áreas compuestas, ¿ya? Áreas compuestas cuando tenemos varias figuras sencillas, ¿cierto? Unidas de alguna forma para formar una figura más compleja. Por ejemplo, podemos tener un triángulo que está unido a un semicírculo, ¿vale? Entonces, ¿cómo encontramos el momento de inercia de esta figura respecto a cualquier eje? ¿Ya? Es un poco más complicado. Ya, básicamente, cuando un área se puede descomponer en figuras más simples, cuyos momentos de inercia son conocidos, porque por ejemplo los pueden ver en las tablas que yo les acabo de dar, se puede determinar el momento de inercia del área compuesta, es decir, del área completa, mediante la suma algebraica de los momentos de inercia respecto al mismo eje de cada una de las partes. ¿Vale? O sea, simplemente los momentos de inercia se suman siempre y cuando estén calculados respecto al mismo eje. Pero para tenerlos calculados respecto al mismo eje, tengo que aplicar el teorema de los ejes paralelos para llegar a ese eje con los momentos de inercia de cada figura. ¿Ya? Básicamente ese es el tema. También hay que tener en cuenta de que si un área tiene un agujero, el momento de inercia del área compuesta se halla restando el momento de inercia del agujero del momento de inercia de toda el área, incluyendo el agujero. ¿Vale? Igual como pasaba con el centroide. O sea, puedo considerar el área completa. Por ejemplo, acá, no sé, en vez de este triángulo, yo podría aquí considerar el momento de inercia de todo este cuadrado o rectángulo y restarle los momentos de inercia de estos triangulitos de acá. En este caso no tiene ni un sentido, pero funciona. Entonces, la metodología, bien simplificadamente, es primero dividir el área en partes, ¿cierto? Según sea conveniente, indicando la distancia perpendicular siempre del eje especificado, o sea, del eje donde queremos hacer los cálculos, al eje centroidal paralelo de cada una de las partes. Calculamos el momento de inercia respecto al eje centroidal, ¿cierto? Aplicando la fórmula que corresponda, o lo vemos en alguna tabla. Y si el eje centroidal no coincide con el eje que hemos especificado, utilizamos el teorema de los ejes paralelos para trasladarlo y de esa manera tener todos los ejes, o sea, todos los momentos de inercia respecto al mismo eje. Ya, una vez que tenemos esa situación, o sea, todos los momentos de inercia están calculados respecto al mismo eje, se pueden sumar simplemente algebraicamente o restar si alguno es un agujero. Así que bueno, acá hay un ejemplo, que este ejemplo es típico porque es un momento de inercia de una sección transversal de viga, ¿cierto? Cosa que se van a pillar con frecuencia en ramos superiores, ¿vale? En ramos superiores, así que es interesante ver un problema de este tipo. Vamos a salir de acá. Ahí hay otro problema que vamos a ver después. Aquí está el problema, denme un segundo.
Ya, ¿qué es lo que queremos calcular acá? Nos pide determinar el momento de inercia de la sección transversal respecto al centroide o al eje centroidal X' de la viga T. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el centroide de esta viga, porque nosotros no lo conocemos, ¿cierto? Conocemos los centroides de sus partes. Por ejemplo, acá esto podemos dividirlo en esta área que la vamos a llamar área 1, en esta área que la vamos a llamar área 2, ¿cierto? Sabemos que el centroide del área 1 va a estar acá a la mitad. Centroide 1, disculpen. Y ahora sí, como decía, dividimos el área en este triángulo vertical y este rectángulo horizontal, C1 y C2, ¿cierto? Conocemos los centroides de cada área. Este centroide va a estar, ¿cierto? En I/1 igual a 5 pulgadas, en la mitad, ¿cierto? Este centroide de acá va a estar a 1,5 más 10, 11,5 pulgadas. Ese sería el I/2, aquí y acá. Y, ¿cierto? Para calcular el centroide aplicamos la sumatoria. Sabemos que por simetría la coordenada del centroide X va a ser 0, va a estar sobre el eje Y, pero respecto al eje Y, ¿cierto? Tenemos que hacer la sumatoria I/1 por el área 1 más I/2 por el área 2, y eso dividirlo en la suma de las áreas, área 1 más área 2. Así que bueno, simplemente acá tendríamos 5 pulgadas por el área del primer rectángulo, que son 20 pulgadas cuadradas, más 11,5 pulgadas, ¿cierto? Que es la coordenada del segundo centroide, por el área que es 3 por 8, 24. 24 pulgadas cuadradas, dividido en la suma de las áreas, que sería 20 más 24, 44 pulgadas cuadradas. Se hace el cálculo y acá se obtiene el centroide, que es de 8,55 pulgadas. Es decir, el centroide de la figura completa estaría ubicado más o menos por acá. Ese es el centroide de la T completa, ¿vale? Entonces ahora trazamos el eje centroidal respecto a dicho eje. Y me quedó un poco corrido. Ahí, a ver, por ahí ya, se entiende. Ese sería el eje centroidal. El eje X centroidal. Este es el X'. Y esto está a 8,55 pulgadas. Entonces nosotros queremos calcular el momento de inercia respecto a este eje, ¿vale? Queremos calcular el momento de inercia respecto a ese eje. Para eso tenemos que llevar los momentos de inercia de cada una de las partes a ese eje en cuestión. ¿Ya? Vamos a decir que este eje, ¿cierto? Vamos a decir que este eje es el eje X1. Vamos a ponerle nombre a los ejes. Este eje es el eje X2, X1 y X2. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Aquí nosotros podemos tener el momento de inercia del área 1, ¿cierto? Del área 1, del área vertical, respecto al eje X1. ¿Ya? Ese momento de inercia es un doceavo, ¿cierto? Por fórmula, de la base por la altura al cubo, de 2 pulgadas por la altura, que es 10 pulgadas al cubo. ¿Vale? Este es el momento de inercia del área 1 respecto a su propio centroide, respecto a X1. Pero nosotros queremos el momento de inercia respecto a X'. Por lo tanto, ¿cierto? Este sería
el I barra, porque está calculado respecto a su propio centroide. Entonces, ¿cierto? Aquí, si queremos ahora el momento de inercia de esta misma área, pero respecto al eje X', que es el centroide de toda la T, yo sé que a veces suena un poco enredado, pero una vez que se asimila no lo es tanto. A esta variable, ¿cierto? Le sumamos la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado por el área. O sea, 20 pulgadas al cuadrado, que es el área de ese rectángulo, por la distancia, que en este caso esa distancia, si la analizamos, es esta distancia de acá. Esta es la distancia con la que estamos trasladando el momento de inercia. O sea, 8,55 menos 5. 3,55. Entonces esto queda 3,55 pulgadas al cuadrado. ¿Vale? Esto de acá sería el momento de inercia del área 1 respecto a X'. Respecto a X'. Ahora hacemos exactamente lo mismo con la segunda área. El área 2 respecto a su propio centroide. El momento de inercia respecto a su propio centroide, es decir, respecto a X2 es igual a 1/12 por 8 pulgadas, ¿cierto? Que es la base por la altura al cubo. ¿Vale? Ese es el momento de inercia del área 2 respecto a su propio eje centroidal. Si queremos ahora, esto sería con barra porque es su respecto a su propio centroide. Esa es la notación por lo menos que uso yo. Ahora entonces, del área 2 respecto a X', para hacer la traslación, ¿cierto? A este momento de inercia, le sumamos el área, que es 24 pulgadas al cuadrado, por la distancia al cuadrado. Y la distancia sería esta distancia de acá. Y esa distancia es 11,5 menos 8,55. ¿Vale? 11,55 da lo mismo porque está al cuadrado, así que en este caso sería 11,5 menos 8,55 al cuadrado, pulgada al cuadrado. ¿Vale? Y ahora sí que sí, el momento de inercia de X', de toda el área, ¿cierto? Del área completa, respecto a su propio centroide, va a ser igual la sumatoria, ¿cierto? De los momentos de inercia centroidales más las áreas por la distancia al cuadrado. O sea, aquí básicamente lo que vamos a estar sumando es 1/12. Voy a anotar toda la expresión para que quede bien claro. 2 pulgadas, 10 pulgadas al cubo, más 20 pulgadas al cuadrado, por 3,55 pulgadas al cuadrado. Este es el momento de inercia del área 1, ¿cierto? Momento de inercia del área 1 respecto a X', más 1/12 de las 8 pulgadas, 3 pulgadas al cubo, más 24 pulgadas al cuadrado, por 11,5 menos 8,55 al cuadrado, pulgada al cuadrado, y cerramos el paréntesis. Este sería el momento de inercia del área 2 respecto a X', y acá, ahora que tengo los momentos de inercia respecto al mismo eje, para ambas áreas, ¿cierto? Se pueden sumar. Solamente en este caso, ¿vale? Se pueden sumar, y acá me va a dar que vale 6,46 pulgadas a la cuarta. ¿Vale? Este momento de inercia es el momento de inercia de la T completa de toda el área respecto a su propio centroide. Así que, por ejemplo, acá se puede aplicar el teorema de los ejes paralelos ahora con este momento de inercia que está acá.
porque este ya es un momento de inercia centroidal. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, voy a volver a copiar el dibujo. Voy a volver a copiar el dibujo. Aquí. Nosotros tenemos ahora calculado el momento de inercia de toda la T, de toda el área compuesta, respecto a su eje centroidal. Si nosotros queremos obtener, por ejemplo, el momento de inercia de toda el área respecto al eje X, basta simplemente con sumar el área por la distancia al cuadrado. ¿Vale? O podemos hacer todo este mismo cálculo, pero con el eje X como referencia, ¿ya? Lo cual no es tan complicado, ¿cierto? Porque cada área, cada momento de inercia lo trasladamos simplemente, en vez de trasladarlo al eje X', lo trasladamos al eje X. Pero como conocemos ya el momento de inercia completo, acá podemos obtener que el momento de inercia respecto al eje X es igual al momento de inercia respecto al X' más el área por la distancia al cuadrado. O sea, acá sería 646 pulgadas a la cuarta más el área de la figura completa, ¿cierto? En este caso eran 20 más 24, 44 pulgadas al cuadrado, por la distancia al cuadrado. Y la distancia es 8,55 pulgadas al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? No lo tengo calculado. Y no sé si tengo mi calculadora a mano. Me da 3.000, me da bastante alto, 3.862,5 pulgadas a la cuarta. A ver, lo voy a volver a calcular por si las moscas. Claro, parece que metí mal. No. Sí, parece que metí mal los dedos, así que vamos a borrar esto. $763,1. Ahí sí. Qué raro a veces. A ver, denme un segundo para calcular bien esto. No sé si alguien lo puede calcular también, porque acá la calculadora me está dando resultados extraños. Parece que da el resultado que había anotado antes. Sí. Ya, ahí sí, disculpen. No sé por qué, no sé qué apretaba mal que me da otro resultado. Ahí sí está bien. Ahí sí. Bueno, en fin. Dudas, consultas, chicos, que puedan tener acá al respecto del problema o de la materia en general. Yo por mi parte nada, profe. Me falta practicar, ¿no? Ya. Bueno, para practicar, por ejemplo, acá lo que pueden hacer es este mismo problema. Pueden suponer que esto es un rectángulo
un rectángulo completo, o sea que un rectángulo, por ejemplo, así, ¿cierto? Que está completo, y calculan el momento de inercia considerando el triángulo, el rectángulo completo y restándole estos agujeros. ¿Ya? Si hacen ese cálculo, les aseguro que tienen que obtener el mismo resultado que obtuvimos acá. 646 y 3862 respecto al eje X. Eso lo pueden hacer en sus casas. Además, acá hay un segundo problema, que es este de acá, que es un problema súper que abarca todo, ¿cierto? Todo lo que hemos visto, porque pide el centroide, el momento de inercia respecto al eje X y al eje Y, los momentos de inercia respecto al eje X' y prima que pasan por el centroide, y el momento de inercia polar respecto al punto O, y el momento de inercia polar respecto al centroide. O sea, pide de todo, ¿ya? Este problema yo se los voy a subir resuelto ahora mismo, no lo vamos a resolver ahora porque es bastante largo, ¿ya? Y ya estamos en el tiempo. Así que se los voy a subir para que lo revisen con calma, ¿cierto? El fin de semana o de acá antes de la prueba, pero revísenlo porque acá hay varios detalles interesantes, ¿ya? De cómo aplicar el teorema de los ejes paralelos. Así que eso, chicos. Si no hay dudas ni consultas, damos la clase por finalizada y también, bueno, como esta es la última clase, ¿cierto? También estaríamos finalizando ya lo que es la teoría del ramo, ¿cierto? Ya solamente quedaría el taller, que es mañana, y la prueba, que es en 2 semanas más. Así que bueno, como no hay consulta al parecer, me voy despidiendo. Probablemente esta es la última vez que hablemos en directo, ¿cierto? A menos de que alguien me pida alguna consulta, ¿cierto? Que puede ser, ¿cierto? La próxima semana, como no tenemos clases, si alguien quiere reforzar algo, tiene algún problema con el que esté atascado, me puede escribir y nos juntamos un rato. Así que en general, aprovecho esta instancia para, ¿cierto?, despedirme, ¿cierto?, desearles que tengan un buen cierre de semestre y también que les vaya bien en el resto de sus carreras. Algunos nos vamos a volver a encontrar quizás el próximo semestre, o quizás, me refiero a que yo hago otro ramo, ¿cierto?, que está relacionado con esto, que muchos de ustedes van a tener el próximo semestre, o si no, más adelante también existe la posibilidad. Así que eso, chicos, que les vaya muy bien y cualquier cosa, ¿cierto?, me pueden escribir. Gracias por todo, profe. Que esté muy bien. Por ahí nos encontraremos. Igualmente, Chao, chao. muchas gracias, que esté muy bien. Chao, Chao, profe. profe, que esté muy bien. Vale, vale. Chao.